Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen elevado física de Asturias del año 2023, convocatoria ordinaria. Bueno, como siempre, nos dan una serie de datos de constantes físicas que nos ayudan a resolver los distintos problemas. Empezamos con el primero. Nos dice, dos partículas puntuales con masa m1 5 kilogramos y m2 20 kilogramos se hallan situadas a lo largo del eje X. La partícula de masa m1 se encuentra en el origen de coordenadas, aquí. x1 igual a 0, mientras que la masa m2 se encuentra en el punto x igual a 6 metros, aquí. Es decir, que aquí hay 6 metros de diferencia. A determina el punto del eje X, aquí estamos, en el que se anula el campo gravitatorio. Bueno, evidentemente tenemos que estar en una zona intermedia entre las dos masas. Recordar que los campos gravitatorios creados por cada masa se dirigen siempre hacia las masas que las crean. Por lo tanto, G1 hacia la izquierda, G2 hacia la derecha. Nos piden este punto. Ya veréis por qué lo he dibujado aquí. Bueno, estos dos campos gravitatorios cuando se sumen tienen que ser cero y por lo tanto sus módulos tienen que ser iguales. Fijaros que aquí no he puesto el vector campo gravitatorio porque lo he puesto en negrita, que es otra forma de indicar que son vectores. ¿De acuerdo? Bueno, pues el campo gravitatorio sabéis que es la constante de gravitación, la masa y la distancia al cuadrado. M1 y la distancia desde la masa M1 hasta el punto en el que se van a anular los campos gravitatorios lo llamamos X. Distancia al cuadrado, X cuadrado. G, M2 y esta distancia será 6 menos X al cuadrado. Aquí puedo hacer el cuadrado del binomio y me da una ecuación de segundo grado y resolverla, pero es un peñazo. Es mucho más cómodo quitar primero la G, evidentemente, y luego hacer raíces. Raíz de 5, X, raíz de 20, 6 menos X. Despejo X y me da un valor de X igual a 2 metros. Esta distancia, 2 metros. B. Potencial gravitatorio debido al sistema de masa en los puntos del eje X situados en las coordenadas menos 1 y 7. En el punto menos 1 que estaría por aquí y 7 que estaría por aquí. Bueno, vamos a calcularlo en el menos 1. Aplicamos el principio de superposición, por lo tanto el potencial total será igual a la suma de los potenciales creados por ambas masas. Menos G lo sacamos factor común, siempre es negativo, recordar el potencial gravitatorio, M1, R1, M2, R2. Menos G, masa de 1, 5, masa 2, 20, distancia a la 1, 1 metro, distancia a la masa 2, 7 metros. Nos da un valor de menos 5,24 por 10 elevado a menos 10 julios por kilogramo. Y ahora en este punto, pues todo igual, nada más que las distancias son distintas. Sería ahora 7 y 1, 7 y 1. Nos da un valor de menos 1,38 por 10 elevado a menos 9 julios por kilogramo. Pasamos al segundo ejercicio, que también es bastante fácil, bastante corto además. Un satélite artificial de 1500 kilogramos describe una órbita de trayectoria circular en torno a la Tierra con un radio de 3,5 por 10 elevado a 4. 3,5 por 10 elevado a 4 metros. Calcule cuál es el valor de la gravedad a dicha altura. Bueno, en primer lugar, hay que decir que el enunciado está mal redactado. La altura no puede ser de 3,5 por 10 elevado a 4, puesto que el radio de la Tierra es 6,37 por 10 elevado a 6. 3,5 por 10 elevado a 4 debe ser la altura, no el radio de la órbita. ¿De acuerdo? Entonces, esa altura se la sumamos al radio de la Tierra y nos da el radio de la órbita, que es 6,405 por 10 elevado a 6 metros. En primer lugar, nos piden la gravedad a dicha altura. Bueno, pues aplicamos esta ecuación. G es igual a gmr cuadrado, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 9,71. Recordar que la gravedad en la superficie terrestre es 9,81 y por lo tanto que sea el 9,71 a una cierta altura parece un resultado razonable. B. ¿Con qué velocidad angular viaja el satélite? Bueno, todos conocéis esta ecuación, que se deduce igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Pero claro, no queremos la velocidad lineal, queremos la velocidad angular, es decir, dividir por el radio. Por lo tanto, metemos aquí dentro de la raíz radio al cuadrado. Radio al cuadrado por r, que sería radio al cubo. Y ahora de nuevo lo conozco todo. Y obtengo un valor de 1,23 por 10 elevado a menos 3 radianes por segundo, que es la unidad de la velocidad angular. C. Calcule la relación del peso del satélite en un punto de la órbita respecto a su peso en la superficie terrestre. Este cociente es el que nos piden. Peso a una cierta altura, peso en la superficie. Masa a masa, que se van ahí, gravedad en la altura, gravedad en la superficie.
La verdad es gm cuadrado, g y m se van y me queda radio de la Tierra al cuadrado, radio de la órbita al cuadrado. Lo conozco las dos cosas, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,989. Bueno, vamos a este problema que es el más complicado con diferencia. Si dan a elegir, aquí desde luego no hubiera elegido este. Además de más o menos difícil, es que es largo, es que es tedioso, es que tengo que suponer unas cosas, luego tengo que suponer otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los problemas vienen de que, pues no, aquí no es en otro ejercicio. Es que hay un ejercicio donde no dan el signo de la carga. Bueno, pues empezamos a ver este. Dice, dos cargas eléctricas positivas de igual valor, más Q igual a 3 microcoulombios. Las dos iguales, lo cual facilita las cosas. Se colocan en los puntos del eje vertical o Y de coordenada 0, 1, aquí lo tenemos, y 0, 1, aquí lo tenemos. Aquí están las dos cargas. Determine el valor del campo eléctrico en el punto de coordenada 1, 0, aquí. Fijaros que en este punto no hay nada, pero para saber hacia dónde se dirige el campo eléctrico, suponemos que hay una carga positiva. Esta carga positiva se vería alejada por la primera carga, Q1, y se vería alejada por la segunda carga, Q2. Y los campos eléctricos siempre se alejan de las cargas positivas. Lo importante que es también que estos dos campos eléctricos van a tener una componente horizontal y una componente vertical. Pero la componente vertical se va a anular entre ellas. Y solamente me va a quedar la componente horizontal y la multiplico por 2. ¿De acuerdo? Esta distancia, como esto es 1 y esto es 1, sería raíz de 2. Y por lo tanto este ángulo es 45. Y por lo tanto, para calcular la componente horizontal, voy a tener que multiplicar el módulo del vector, el módulo del campo eléctrico por el seno o por el coseno de 45. Me da lo mismo. Aquí lo tenemos resumido. Eso X, que es la única que me importa, esta de aquí, que es E, será igual al doble de E sub 2X o al doble de E sub 1X. Sería por lo tanto 2 por K, Q sub 1, R sub 1 cuadrado, coseno de 45 o seno de 45. Me da igual. El valor de la carga en valor absoluto. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,91 por 10 elevado a 4 newton por coulombio. Y como está dirigido hacia la derecha, valor positivo, vector unitario I. B. Calcule el trabajo que se debe realizar para llevar una partícula de carga Q sub 0, 1,6 por 10 elevado a menos 19, es decir, sería un protón, ¿no? Desde el punto 1, 0 hasta el origen de coordenadas. Bueno, pues entonces vamos a tener que calcular el potencial eléctrico en estos dos puntos. Y luego me dicen que si dicho trabajo lo realizan las fuerzas del campo o fuerzas externas. Yo voy a calcular el trabajo efectuado por... Bueno, no sé si lo he hecho así. Vamos a ver. Como decía, potencial eléctrico en el punto 1, 0. Principio de superposición. Sacamos factor común K. K, valor de las dos cargas y distancia de las dos cargas hasta el punto considerado. Entonces sería en el punto 1, 0. Me da un valor de 3,82 por 10 elevado a 4 julios por coulombio. Potencial en el punto 0, 0. De nuevo hacemos lo mismo, la única diferencia está en las distancias, que ahora es 1 y 1. Me da un valor de 5,4 por 10 elevado a 4 julios. Sí, lo he calculado como estaba pensando. He calculado el trabajo efectuado por el campo, que es menos incremento de energía potencial. Menos Q por incremento de potencial eléctrico. Menos Q, potencial final, menos potencial inicial. Y me da un valor negativo. Es decir, que el campo no está aportando energía. Por lo tanto, me hace falta una fuerza externa que realice un trabajo de 2,528 por 10 elevado a menos 15 julio. ¿De acuerdo? Es necesaria una fuerza externa. Si el trabajo efectuado por el campo fuera positivo, pues sería el campo el que realiza el trabajo para traer la carga desde un punto hasta otro. 4. Dos hilos conductores, rectilíneos y de longitud indefinida se hallan paralelamente alineados entre sí en el plano XY. El primer vector está dispuesto sobre el eje OI, aquí, y por él circula la intensidad de 2 amperios, en el sentido positivo del eje, es decir, hacia arriba. El segundo conductor se encuentra alineado verticalmente con el primero y situado a su derecha, este de aquí, a una distancia de 0,4 metros, esta de aquí.
Calcule el valor y el sentido. Yo lo he puesto ya hacia abajo dibujado y ahora veremos por qué tiene que ser hacia abajo. De dicha corriente, de la segunda corriente, que debe circular por el segundo conductor para que el campo magnético resultante se anule a una distancia de 0,1 metro hacia la izquierda del primero, es decir, aquí. Este punto está a la izquierda de los dos conductores y por lo tanto, si este va hacia arriba, este tiene que ir hacia abajo. Regla de la mano derecha. El campo creado por la primera corriente va hacia afuera y por lo tanto el campo creado por la segunda corriente debe ir hacia adentro y por ello esta corriente tiene que ir hacia abajo. B sub 1 más B sub 2 tiene que ser 0, pero en módulo B sub 1 tiene que ser igual a B sub 2. Como vectores su suma es 0, como módulos tienen que ser igual uno al otro. Mu sub 0 y sub 1, 2pi r sub 1, mu sub 0 y sub 2, 2pi r sub 2. Mu sub 0 y 2pi se largan, y sub 1 vale 2, y sub 2 no lo conozco, r sub 1 0,1 metro, r sub 2 0,5 metros, y sub 2 10 amperios. Y dirigido en el sentido negativo del eje OI. Bien, nos dice en el apartado B, si la intensidad de corriente que circula por el segundo conductor, me olvido de esto, tiene el mismo valor, es decir, 2 amperios también, 2 amperios también, pero sentido opuesto a la del primero, es decir, hacia abajo. Bien, determine el vector campo magnético resultante en el punto medio situado entre ambos conductores, aquí en medio. Si está aquí en medio y el sentido es opuesto, se van a sumar los campos magnéticos, como vemos aquí, como hemos dicho aquí. Campo magnético igual a B sub 1 más B sub 2. Como tienen el mismo valor de 2 amperios y tienen la misma distancia, 0,2 metros, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2 por B sub 1 o 2 por B sub 2, me da igual. Sería igual 2 mu sub 0 y sub 1, 2 pi r sub 1. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 2 por 10 elevado a menos 6 teslas. Y aplicando la regla de la mano derecha, deducimos que tiene el sentido negativo del eje Z. Es decir, esto estaría aquí yendo hacia adentro. ¿De acuerdo? X y Z. Z sería hacia afuera. Como el vector campo magnético es hacia adentro, tendría el signo negativo. Tendría un valor negativo. Menos 4 por 10 elevado a menos 6 K Tesla. Una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje X, por lo tanto aquí hay un signo menos, con una velocidad de propagación de 3,3 partido 4 metros por segundo, según la ecuación I igual a seno de kx menos omega t más phi. Yo estoy más acostumbrado a ponerlo omega t menos kx, por eso cuando hice la resolución de este examen y lo grabé como selectividad express, es decir, lo que no hago comentarios, sencillamente estoy pasando las páginas, le había puesto esto al revés y da lugar a confusión. Luego los resultados son los mismos, pero ya digo que puede dar lugar a confusión. En el instante t igual a 1, el punto situado en x igual a 1 metro, tiene una aceleración de 27 pi cuadrado centímetros segundo menos 2. Y una elongación de menos 3 centímetros. Además, en el instante t igual a 0, el punto situado en x igual a 0 tiene la máxima elongación, 3 centímetros. Bueno, aquí están, fijaros, están liando centímetros y metros. Y esto puede dar lugar también a confusión. Vamos con cuidado. Bueno, la velocidad de un punto será igual a la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Por lo tanto, a omega coseno de kx menos omega t más phi sub 0. Yo lo llamo phi sub 0 a la fase inicial. La aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, sería menos, la derivada del coseno es menos seno, a omega cuadrado seno de kx menos omega t más phi sub 0, o lo que es lo mismo menos omega cuadrado i. Bien, pues entonces podemos calcular ya omega a partir de aquí. Será igual a la raíz cuadrada de menos a partido i. Fijaros que la aceleración me la dan. Y la elongación también. Esto viene en centímetros segundo menos 2, y esto viene en centímetros. Bien, pues entonces la pulsación, la frecuencia angular, es igual a 3 pi radianes por segundo. A partir de aquí deducimos el periodo y a partir de aquí deducimos la frecuencia. Una vez que sabemos la velocidad que me la daban y la frecuencia, podemos calcular la longitud de onda y a partir de ahí el número de onda, 4 pi radianes por metro. Y ahora que me preguntaban la frecuencia angular, que la tenemos aquí, el número de onda,
que ya lo tenemos aquí. La amplitud, que no la he señalado, pero evidentemente es 0,03 metros. ¿Por qué evidentemente? Tiene máxima elongación, 3 centímetros, por lo tanto 0,03 metros. Decía, bueno, si no me lo han dado. Y ya podemos calcular también phi sub 0, la fase inicial. La elongación para x igual a 0 y t igual a 0 nos dicen que es 3 centímetros, 0,03, y será igual a la amplitud, 0,03, seno de 0 menos 0 más phi sub 0. ¿Por qué valen 0 y 0? Porque x vale 0 y t vale 0. De aquí deducimos que phi sub 0 tiene que ser pi medio radianes, 90 grados, ¿no? Y esta sería la ecuación, que no me la piden, igual a seno de kx menos omega t más phi. Y vendría en metros, si estoy poniendo esto aquí. Ve, veis un poco peñacillo este ejercicio, ¿no? Velocidad de vibración de un punto del medio en el que se propaga la onda, situado a 25 centímetros del foco emisor en el instante t igual a 2 segundos. Fijaros que paso los 25 centímetros a metros. Velocidad derivada de la ecuación con respecto al tiempo, a omega coseno de bla 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 bla, a omega coseno de bla 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 bla, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0 metros por segundo. Estaríamos en un máximo o en un mínimo de la onda. Es decir, lo máximo alejado que está el punto de la posición de equilibrio. 6. Me parece que a partir de ahora ya son más cortas las preguntas. La sonoridad del timbre del patio de un colegio, medida a una distancia de 10 metros desde el mismo, es 80 decibelios. Suponiendo que el timbre emite el sonido como un foco puntual, determine A, la potencia de emisión del timbre. Bueno, chupado, ¿no? Nos dan beta, la sonoridad. De aquí podemos deducir cuánto vale I, 10 elevado a menos 4. Y a partir de saber I y la superficie de la esfera, a una distancia de 10 metros, podemos calcular la potencia. 0,126 vatios. B. Nivel de intensidad sonora a una distancia de 100 metros. Bueno, pues prácticamente utilizar las tres mismas ecuaciones. Este de aquí y la de la esfera, ¿no? Igual a potencia partido superficie, potencia igual a intensidad por superficie. De aquí despejamos la intensidad, potencia partido 4pi r cuadrado, le da vuelta a esto, ¿no? ¿Por qué le da esta vuelta a esto de aquí? Si puede haber utilizado esta directamente. Extraordinario, Salinas. Bueno, 0,126, 4pi r cuadrado a 100 metros, 10 elevado a menos 6. Y ahora, una vez que sabemos I, podemos calcular beta, la sonoridad. Me da un valor de 60 decibelios. Evidentemente menor que a 10 metros. A 10 metros era 80 decibelios. A 100 metros, 60 decibelios. C. Distancia desde el timbre a partir de la cual deja de ser perceptible su sonido, cuando su sonoridad disminuye por debajo del nivel del ruido de la contaminación acústica, 70 decibelios. Pues aquí lo tenemos. Ahora 70 decibelios, calculamos I, y una vez que sabemos I, podemos calcular R. Nos da un valor de 31,67 metros. 7. Determina las características de la imagen formada por una lente divergente. Bueno, las lentes divergentes siempre forman el mismo tipo de imagen, menor, derecha y virtual. Distancia focal 0,10, pero como es divergente será menos 10 centímetros, menos 0,10 metros, o lo que es lo mismo, menos 10 centímetros. Un objeto de 1 centímetro, y será igual a 1 centímetro. Y a una distancia de A, 15 centímetros de la lente, o B, 5 centímetros de la lente. Siempre negativas, claro, puesto que todo la izquierda que hay de la lente negativo, a la derecha positivo. Encima, arriba, sobre el eje óptico positivo, debajo negativo. Bueno, pues utilizamos esta ecuación que todos conocéis. Para las lentes delgadas, 1 partido la distancia focal, 1 partido la distancia imagen, menos 1 partido la distancia objeto. Despejamos de aquí S' y obtenemos un valor de menos 6 centímetros. Fijaros que siempre la imagen sale a la izquierda, por lo tanto S' siempre tiene que salir negativo. Y a partir de aquí podemos calcular I', el tamaño de la imagen.
y' partido I, S' partido S. Esta es la otra ecuación que utilizamos en las lentes delgadas. Calculamos 0,4, como veis, más pequeño que 1. Siempre más pequeño, siempre positivo. Y ahora hacemos lo mismo para 5 centímetros. Es repetirlo, ¿eh? Nos da también a la izquierda de la lente, menos 3,33 centímetros y un tamaño también más pequeño que el objeto, 0,66 centímetros. Y aquí tenemos los esquemas de rayos, el trazado de rayos. Aquí lo tenemos situado a la izquierda, creo que esto eran 15 centímetros, menos 15. Y aquí lo tenemos a menos 5 centímetros. Como veis, esta imagen es más grande que esta de aquí. Pero siempre, como decía, la imagen menor, derecha y virtual. Los trazados de rayos, el que pasa por el centro que no se desvía y el que va paralelo al eje óptico que se desvía separándose del eje óptico de tal forma que su prolongación hacia atrás pasa por el foco imagen. Y listo. 8. Una lámina delgada de ámbar de espesor homogéneo D y con un índice de refracción 1,55 flota sobre una capa de agua de mayor espesor y con un índice de refracción 1,33. Mientras que por encima de la lámina de ámbar se encuentra el aire, un rayo de luz monocromática de frecuencia 7 por 10 elevado a 14 Hz. Recordar, la frecuencia no cambia cuando el rayo pasa de un medio a otro. La frecuencia solo depende del foco emisor. Incide desde el agua hacia la lámina de ámbar, es decir, hacia arriba. Determinen las longitudes y frecuencias del rayo incidente en el agua y en el ámbar. Ya digo que la frecuencia no cambia. La frecuencia siempre es 7 por 10 elevado a 14, 7 por 10 elevado a 14. Longitud de onda. Primero calculo la velocidad, que es C partido N, en el ámbar y en el agua. Y una vez que conozco la velocidad y la frecuencia, puedo calcular la longitud de onda. V es igual a lambda por F, y por lo tanto lambda es igual a V partido F. Me da este valor y me da este valor. B, calcule el ángulo de incidencia del rayo incidente sobre la superficie interfase agua-ámbar para el que se produce reflexión total interna en la superficie de separación ámbar-aire. Bueno, cuando lo leemos parece un poco lioso. En un dibujito se ve bastante más claro. Nos piden este ángulo para que cuando llegue aquí la luz se produzca la reflexión total, no pase al aire. Bueno, pues lo que voy a hacer es aplicar la ley de Snell 2 veces, aquí y luego aquí. Vamos a calcular primero el ángulo límite. Seno de I, seno de R, n aire, n ámbar. Al ángulo de incidencia lo llamo ángulo límite y el ángulo de refracción sería 90 grados. N del aire 1, índice de refracción del ámbar 1,55. Calculo L, que es 4,18. Esto es 4,18 grados. 40,18. Por lo tanto, este de aquí también es 40,18. Y ahora aplico de nuevo en la primera refracción la segunda ley de Snell. Todo igual, calculo está ahí y me da un valor de 48,76 grados. El tenista australiano Samuel Groth ostenta el récord histórico conseguido en 2012 al impulsar una pelota de tenis con un saque de 263 km por hora que habrá que pasar a metros por segundo, dividiendo por 3,6. Si la masa de la pelota es 58 gramos, determine la longitud de onda de de Broglie asociada a la pelota. Bueno, chupado, ¿no? Pasar primero a metros por segundo, dividiendo por 3,6, y luego aplicar la ecuación de de Broglie para calcular la longitud de onda asociada a cualquier partícula que se mueve con una cierta velocidad. HMV, lo conozco todo, calculo y obtengo un valor de 1,56 por 10 elevado a menos 34 metros. Fijaros que este valor tan pequeñísimo nos indica que no hay que tener en cuenta la naturaleza ondulatoria de los cuerpos macroscópicos. Apartado B, no tiene nada que ver con el anterior. Uno de los primeros sincrotrones que aceleraba protones fue el Bevatron, construido en el Laboratorio Nacional de Brooklyn, New York, que comenzó a operar en 1952, hace ya un par de años, alcanzando una energía relativista de 3 gigaelectronvoltios, es decir, 3 por 10 elevado a 9 electronvoltios, que lo pasamos a julio, multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón, 4,8 por 10 elevado a menos 10 julio. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanzan dichos protones acelerados en el Bevatron? Bueno, pues a partir de aquí deducimos cuál sería el valor de la energía cinética.
¿De acuerdo? La energía total, la energía en reposo más energía cinética. Energía total, energía en reposo más energía cinética. Despejamos energía cinética. Y ahora recordar que M es igual a la masa en reposo por el coeficiente de Lorentz. Por lo tanto, me queda esto de aquí. De aquí despejamos el coeficiente de Lorentz. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Lo retenemos. Pero también sabemos que el coeficiente de Lorentz es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Por lo tanto, igualamos estas dos expresiones y trabajamos con ellas. Trabajamos hasta que lo dejamos de esta forma. Y de aquí podemos despejar v. Será igual a c por la raíz cuadrada de todo esto. Sustituimos, calculamos y obtenemos la energía cinética. Recordad que es 4,8 por 10 elevado a menos 10. Nos da un valor de 0,97 c, o lo que es lo mismo 2,91 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Bueno, complica ello el problema. 10. Mucho más fácil. Longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico de un metal es 565 nanómetros. Recordad, 10 elevado a menos 9 metros. Calcula el trabajo de extracción de los electrones del metal. Bueno, pues trabajo Hc lambda, en este caso, lambda sub 0, claro. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 3,52 por 10 elevado a menos 19 julios. También hay que calcular la energía cinética máxima de los electrones emitidos cuando se ilumina con una radiación de 340 nanómetros. Energía cinética sería igual a la energía de los fotones, Hc lambda, menos trabajo de extracción. Hc lambda, trabajo de extracción. 2,33 por 10 elevado a menos 19 julios. Y B, calcula el trabajo de extracción para este nuevo metal. Pues el trabajo de extracción será igual a la energía menos la energía cinética. Pero claro, la energía cinética no la sabemos, pero sí sabemos que la energía cinética es igual al valor absoluto de la carga del electrón por el potencial de frenado. El potencial de frenado es 1,36 voltios. 1,36 voltios, no electronvoltios, 1,36 voltios. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 3,674 por 10 elevado a menos 19 julio. Solamente recordar una cosa. Fijaros aquí que viene que hay un blog de selectividad. Se llama selectividad, josecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y yo creo que es bastante más fácil estudiar en el blog que en el canal. En ese blog están todos los exámenes uno detrás de otro. Por ejemplo, si yo avanzo página, fijaros que ya aquí hay otro examen, el de la convocatoria extraordinaria de 2023. Por lo tanto, en el mismo archivo vais a poder estudiar, vais a poder leer, ver todos los exámenes. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.